Agradezco mucho que se conecte con nosotros Edgar Serral de Monreal. Él es asesor nacional de desarrollo de programas de aldeas infantiles SOS México. Edgar, bienvenido, un gusto verte y un gusto que estés con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias, un placer estar. Gracias por la invitación, Jonathan, a la orden. Edgar, antes de hablar de la campaña, creo que vale la pena hacer este diagnóstico que ustedes traen, que es aterrador, sinceramente, sobre el tema del abuso sexual infantil. ¿Qué cifras tienen ustedes y cuál es el panorama? Bien, primero comentarte, y bueno, todo tu auditorio, que las cifras que yo te voy a dar todavía no nos falta mucho más información. No tenemos cifras exactas, pero se estima en nuestro país que por cada 1,000 casos de abuso a niñas, niños y adolescentes, únicamente se denuncian 100, ¿no? Solo 10 van a juicio y solamente uno llega a condenarse, un solo caso, ¿no? Entonces, la tasa de violación en promedio de los datos que nosotros tenemos es que la tasa de violación de niñas, niños en México es de 1,764 niñas, niños por cada 100,000. Entonces, efectivamente, pues sí son datos que son muy alarmantes y que finalmente, si nosotros hacemos un comparativo de los últimos 5 años, estos datos pues van a la alza. No han llegado, digamos, a un tope o a poder disminuirse lamentablemente. Al alza, es decir, lejos de poder, olvídate de reducirlo o al menos mantenerlo estable, están incrementándose. ¿Qué factores pueden estar detrás de que este delito esté al alza? Claro. Bueno, por supuesto que en este momento, dado el contexto por la pandemia, pues sí se han agudizado muchas de estas situaciones de violencia en general, de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto es un factor también importante de considerar, que si bien por los datos que yo te decía de los últimos 5 años, no necesariamente es a causa de la pandemia, pero eso sí, pues se vuelve mucho más crítico, ¿no? Para darte un ejemplo solo de la pandemia, de lo que estoy comentando, es que a lo que llevamos de la mitad de este 2020, que estamos contemplando que a partir de marzo, más o menos, se dieron estas recomendaciones de quedarte en casa, se han registrado en promedio 115,000 llamadas de emergencia, 911, aunque aquí no podemos identificar específicamente en el caso de denuncias de abuso sexual, pero sí de violencia en contra de mujeres, de niñas y niños, donde se incluye el abuso sexual, el acoso, la violación, pero también la violencia de pareja o de género y violencia familiar. Claro. Entonces, el no contar con ciertas... hay algunos elementos, por ejemplo, cuando tú me preguntabas de los factores, ¿no? Sí. Por supuesto que los factores del desempleo, la situación de pobreza, son factores que tienen que ver con esta situación. Sin embargo, también el hecho de los cuidadores, los adultos, papá, mamá, o alguien más de la familia extensa, sean abuelos, tíos, que estén a cargo del cuidado de una niña o de un niño, y el no contar con elementos o habilidades de crianza positiva o de crianza con cariño, sino que yo como adulto, en esta cultura de violencia en la que vivimos en nuestro país, lamentablemente, tengo el permiso de educar a mi hija o a mi hijo o a este niño o niña a través de un golpe. Claro. Y eso, finalmente, si yo no me doy cuenta que es algo equivocado, entonces puedo ir incrementando el nivel de violencia hasta poder llegar a un abuso o una violación. Oye, Edgar, y has tocado un tema que me parece de lo más revelador y relevante, porque es el tema de la familia. Y muchas de estos abusos sexuales, porque hay que decirlo como es, para que no andar con eufemismos, suceden al interior del seno familiar.
Y ustedes en la campaña Escucha su voz, justamente le voy a pedir, ya sea a Lalo o a Fer, que enfoquen justamente los letreros que tenemos aquí, porque las frases son fundamentales. Y en lo que vemos las frases, dice, no me gusta que mi primo viva con mis papás y conmigo. Y la frase, esta frase es impactantísima, porque en las noches se acerca en mi cama y me dice, juguemos a la papá y a la mamá. Y pues uno se queda con, o sea, se le cae a uno la cara nada más de leer eso. Platícanos de la campaña Escucha su voz. Gracias, Jonathan. Sí, bueno, estas frases, si bien son ficticias, pero son basadas en hechos reales. Entonces, efectivamente, de los casos denunciados que hablábamos, nada más para complementar lo que tú mencionaste ahora, es que en México está muy introyectado este dicho de que la ropa sucia se lava en casa. Entonces, cuando tenemos introyectado eso, este tipo de situaciones que se dan en el seno familiar, especialmente por familia biológica, entonces es muy difícil que se denuncie, que salga afuera. Entonces, efectivamente, esto es algo que afecta para que esto se dé. La otra cuestión muy importante, y reconozco mucho que hagas mención de estas frases, porque lo más importante es darle la voz a las niñas y a los niños. Sí. Es decir, hay que creerles cuando nos digan una situación de esta naturaleza. Lo primero, no pongo en duda, lo primero es creerles y hacer algo al respecto. ¿En qué consiste esta campaña? Para nosotros es muy importante visibilizar, hablar, como tú decías, sin tapujos, porque esta es una realidad, no es nueva, lamentablemente, pero si seguimos sin hacer nada, entonces esto pues nos va a superar, nos va a rebasar, como pareciera que nos está rebasando, y aquí quienes están siendo afectadas y afectados en sus derechos, en su vida, en sus emociones, claro, pues son nuestros niños, mexicanos y mexicanas. Entonces, la campaña pretende visibilizarlo, pero también invitar a la sociedad en general y especialmente a los tomadores de decisiones, ¿no? A la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema DIF, a estos tomadores de decisiones que es a quienes también les compete y les obliga a hacer algo al respecto, para que contemos con leyes que nos marquen también cómo es el abordaje de una manera lo más integral posible ante un fenómeno tan crítico como es el del abuso sexual. Entonces, en eso consiste precisamente la campaña y un elemento, también hacia la prevención. Todo esto es prevenible. Claro. Y eso es también parte de lo importante que tiene que contar también que esto esté dentro de las discusiones en la agenda pública. Y el nombre de la campaña creo que lo dice todo. Escuchemos su voz. Los niños tienen muchas cosas que decirnos, las niñas y los niños, y tenemos que escucharlos. Edgar, te agradezco mucho estos minutos. Enhorabuena a Aldeas Infantiles SOS México por esta campaña. Y bueno, pues obviamente cuentan con un aliado aquí en Capital 21 y en este espacio, por supuesto, en Cruce Informativo. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, muchísimas gracias de corazón. Un fuerte abrazo y saludo a todo tu auditorio.